Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en esta 13ª semana del tiempo ordinario y seguimos caminando de la mano con Jesús, aprendiendo a configurar nuestra vida con su persona. En esta semana encontramos en la primera lectura un pasaje del libro de la sabiduría que nos presenta la imagen de la vida. Y de hecho es una imagen muy bella que se contrapone de modo muy intuitiva con la de la muerte. Por eso el texto que hemos escuchado del libro de la sabiduría nos dice que Dios no se deleita, no se recrea con la destrucción de los vivientes. Y por lo tanto la muerte no es sino consecuencia del pecado. Porque Dios nos ha creado para la subsistencia, para la comunión. Dios nos ha hecho para Él. Dios ha hecho al hombre para que participe de su vida divina. Y por lo tanto,
La ruptura de la comunión es consecuencia de la envidia del diablo y de sus obras o de su obra fundamental, que es el pecado. La definición entonces del pecado es la ruptura fundamental de la comunión, tanto con los hermanos como con Dios. Por eso el pecado produce como consecuencia la muerte. La carta a los romanos lo dice de un modo inmejorable: el salario del pecado es la muerte. La vida, en cambio, es un don de Cristo. Por eso, el pensamiento que nosotros podemos descubrir al escudriñar este bello pasaje del Evangelio de Marcos es el don fundamental de la vida que nos ha sido revelado y alcanzado como en la persona de Jesús. La fe es la puerta por la cual podemos nosotros alcanzar esa salvación. Y la salvación se traduce en perdón por nuestros errores, por el pecado, y en reconciliación, es decir, en vuelta a la comunión y alcanzar precisamente la vocación de unión, de alianza, de plenificación en la presencia de Dios a la que hemos sido llamados desde nuestro origen. Por eso, la mujer que ha tocado el manto de Jesús y la niña que ha sido llamada desde su sueño, desde ese letargo, ambas han experimentado a su manera la salvación. El sentimiento, por lo tanto, es el de la abundancia. Una abundancia que caracteriza la vida cristiana y que distingue el modo de vivir de aquellos que han experimentado en su carne la abundancia del don de Dios. Aquellos que han tocado y vivido la generosidad de Dios, que nos ha rescatado de las garras del abismo y de la muerte, que nos ha precisamente sanado de nuestras dolencias, que nos ha curado de nuestras hemorragias y que nos ha alimentado de nuestras hambres, que ha saciado las diferentes necesidades de nuestra vida, que ha podido saciar nuestra sed, que ha podido tocar nuestras carencias y necesidades con su amor, y que en medio de la muerte de nuestro pecado y de nuestra miseria nos ha revivido. A Él le alabamos, como dice el Salmo 29, eternamente, porque no nos dejó en medio del abismo de nuestra muerte ni de nuestra soledad, sino que nos amó y en medio de su bondad tocó nuestro abismo y nos rescató. A Él cantamos eternamente, porque se compadeció de nosotros y vino en nuestra ayuda. A Él le dedicamos nuestra vida, porque nos ha enriquecido con su generosidad. Por eso la Iglesia se amotina alrededor de Jesús para tocar un poco de su cuerpo que da vida al mundo, porque ilumina nuestra carne y nuestra miseria con su presencia, porque ilumina nuestra realidad y levanta nuestro mundo en medio de las tinieblas. Él es la luz. Él resplandece con su salvación en medio de todas las dolencias, miserias, hambres y dificultades. Y por eso le cantamos, por eso le adoramos y le reconocemos verdaderamente como nuestro Señor
y Salvador. Pidámosle a Jesús en este día que nos ayude a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, porque no nos ha dejado solos y porque su amor resplandece como una luz que brilla por encima de la muerte y de la soledad del abismo y nos llama a participar de la abundancia de su amor y de su salvación. Que así sea.